¿Será acaso que Lady Gaga le ha robado una progresión de acordes a Charly García? Gaga, gaga, gaga. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a una de las reinas del pop norteamericano, la famosísima Lady Gaga, con una de las canciones de su más reciente disco Mayhem. La canción se llama Garden of Eden y dice de la siguiente manera. Bueno, ya arrancamos con de todo. Y fíjate que este comienzo tremendamente electrónico hace el salto de Batman invertido. Hans Zimmer compuso la música de Batman el Caballero de la Noche y había un salto muy épico pero oscuro a la vez, que es como el salto del antihéroe, que se llama tercera menor este intervalo, de re a fa. Bueno, Lady Gaga hace lo mismo, todo un semitono arriba y en sentido inverso. Yo sé que es muy rebuscado esto, pero tiene mucho sentido. Ponele. ¡No, God! Fa sostenido, re sostenido. Pero fíjate que le hace piano, como desafinando la nota hacia abajo. Como si hiciera esto. Y es maravilloso. Y empieza cantando, o entra con su voz con el a. Y vamos a ver cómo arranca a cantar, porque esto entiendo que es la introducción. Es como si todo el tiempo, esto es buenísimo, fíjate que usa técnicamente un solo acorde, pero que podríamos separar en dos, ¿no? Tairán, todo el tiempo. Tairán, justamente porque está ese bajo muy potente, muy del paradigma de la música electrónica, que simplemente usa de soporte para que ella cante encima, junto con la percusión que está firme y rígida de principio a fin, sin ningún tipo de miramiento ni inconveniente. Vamos a avanzar un poquito más para ver si nos encontramos con algo nuevo. Cualquier otra recomendación acerca de este disco o cualquier otra canción de Lady Gaga de estas características es más que bienvenida debajo en la sección de comentarios. Me gusta mucho las producciones de Lady Gaga porque hay algo muy propio, que es muy de ella, que logra combinar esta cierta raigambre oscura con algo ocasionalmente luminoso, ¿no? Porque uno está acostumbrado que el pop en líneas generales tenga cierta luminosidad, o sea, rosa, sin ser peyorativo, sino como que tiende a ser algo más alegre. Y sin embargo, la búsqueda de Lady Gaga, por lo menos por lo que tengo entendido y por lo que me han comentado todos ustedes, hace un retorno a la oscuridad propia de su pop que es muy interesante. Si no viste los otros videos análisis que tenemos acerca de ella, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción porque hemos analizado mucho a esta cantante. Y como siempre, te recomiendo que utilices auriculares porque detrás están ocurriendo un montón de cosas que funcionan como ear candies, como caramelitos para el oído en términos de producción musical, porque hacen que todo sea mucho más interesante. Tranquilamente la canción podría ser en piano todo el tiempo y ella, que es una buena pianista, podría estar soporteándose simplemente con eso, pero no sería lo mismo y no habría el mismo grado de oscuridad que estamos encontrando en esta pieza si no hubieran todos esos rudimentos sonando de fondo que en combinación logran esta pieza tan paradójica y particular. Fíjate que detrás hay algo que siempre está replicando el efecto Doppler. ¿Viste como cuando pasa la ambulancia y a medida que se va alejando va como desafinando su sirena? Bueno, eso es porque las frecuencias tardan un poco más en llegar, se modifican y es como si básicamente estuvieran pasando por todas las notas, pero es un efecto físico que se produce y acá lo están haciendo con el pian, desde el principio con tairán, y de fondo unos pian, pian, pian que se van desafinando hermosos. Bueno, acá hay algo llamativo porque aparecen más acordes. Y fíjate que hace este motivo bellísimo. 3 notas. Para, pam, pam. Y ahora vamos a sacar los acordes. Dijimos que estábamos en la tonalidad sería re sostenido menor. Es una tonalidad difícil de tocar en el piano y en cualquier otro instrumento porque tiene muchas alteraciones. Tan, tan, tan. Ra, ta, tan, para, pira, pam, pam, para, pam. Mira.
4 acordes. Y esto me hace acordar a una canción del maestro Charly García, y acá me parece que hubo un hurto a mano alzada. ¿Será acaso que Lady Gaga le ha robado una progresión de acordes a Charly García? Bueno, la canción de Charly en la que estoy pensando se llama I'm Not In Love. El título está en inglés y el estribillo una parte también, pero la mayor parte está en español. Y la progresión era exactamente la misma, pero en otra tonalidad. Necesitas a alguien para deshacer. Hey, lo nuestro es interminable, necesito ser. Bueno, es la misma progresión, la misma secuencia de acordes. Charly lo hace en la menor, pasando a mi menor al último, y Lady Gaga comienza en sol sostenido menor, que es todo un semitono abajo. Mira vos, las cosas que uno se viene a enterar a esta altura de la vida. Y además fíjate que acá es un buen drop de música electrónica, si querés, porque aparecen todos los elementos que se fueron acumulando desde el principio de la canción y acá son arrojados intempestivamente sobre el estribillo, replicando siempre estos mismos 4 acordes que vimos antes, y a lo que se le suma todo el tiempo esas vocecitas de fondo. Pero fíjate el contraste muy interesante que hay entre el estribillo, que es mucho más luminoso gracias a esta progresión de acordes tan interesante, respecto de la introducción y de las estrofas, que son, en mi opinión, bastante más oscuras que lo que estamos escuchando en este momento. Ga, 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 ga. Y lo que pasa de interesante es que el último acorde lo cambia. La progresión es así. Paran, tan, taratán, taratán. Esa es la progresión básica que dijimos. Pero el último acorde aparece acá, que es el acorde dominante de la tonalidad, con lo cual efectivamente esto nos ayuda a definir y determinar que estamos en re sostenido menor. Porque se escucha esta tensión que resuelve acá. Resuelve y no resuelve, porque en realidad vuelve de prepo a la estrofa original con esa progresión antiheroica que vimos a lo Hans Zimmer, pero dada vuelta, lo cual lo hace mucho más oscuro. Avancemos un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y esos videos que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Y también los coros que se meten son mucho más luminosos que lo que estábamos escuchando antes. Y lo que me interesa también destacar es que con pocos elementos se puede crear una gran pieza sonora que reviste muchísimo interés. Acá nos vamos a circunscribir mucho más al análisis musical, si se quiere. Me gustaría hacer una reacción si sale un video musical, porque lo que estamos viendo es un loop básicamente de una imagen, pero hasta acá tenemos muchísima información. Avancemos un poco más para ver cómo cambia la dinámica de la señora Lady Gaga. Y además fíjate que es una progresión que tranquilamente podríamos quedarnos tocándola todo el día, porque es muy interesante. Es más, pianísticamente, si la tocamos más suave, el acorde sorpresivo para volver hermoso. Así que si no lo hiciste todavía, deja escrito debajo un comentario sobre qué opinas de este nuevo lanzamiento de Lady Gaga o de su lanzamiento más reciente, si te gusta más la historia previa de Lady Gaga o te gusta que se revisite a sí misma de esta manera. Cualquier información al respecto también es más que bienvenida debajo en los comentarios para seguir conociendo a esta maravillosa artista. Además, toda esta rugosidad que estamos escuchando en la música, ya estamos en el final de la pieza, esto podría funcionar muy bien como una coda, que coda es toda aquella sección de una canción que va al final y que puede o no agregar información adicional, pero se utiliza para poder darle un cierre a la pieza si es que no se corta abruptamente, por ejemplo, con un estribillo final o con alguna frase de la estrofa como cierre. Pero siempre es muy utilizada la coda porque te permite irte suavemente y de hecho, para pensar un ejemplo muy práctico, en los años 80 todas las codas prácticamente eran en fade out. La banda seguía tocando o el cantante seguía cantando y se iba bajando el volumen y eso era la coda. Bueno, acá
o habiendo salido de los 80 ya se dejó de hacer tanto eso, pero aparecen estas cosas muy interesantes que resumen de alguna manera todo lo que fuimos escuchando previamente en la canción. Y además fíjate toda la data que hay mucha percusión, hay mucho ritmo que aparece desde el principio de la canción y no nos da ningún descanso. Y si este es el jardín del Edén o los jardines del Edén, parece que tal como lo imagina Lady Gaga es bastante oscuro, pero no deja de ser muy interesante y provechoso para nuestra experiencia de alguna forma. Cualquier otra recomendación al respecto, como ya hemos mencionado, por favor déjala escrita de abajo en los comentarios. Si esta canción de Lady Gaga, Garden of Eden, finaliza de la siguiente manera. Lo interesante del final es que uno hubiera esperado que hubiera un riser, un crescendo de intensidad y que acabara con un golpe en seco, pero no, ella decidió como despistarnos de esta manera y hacer que la música se vaya suavemente sobre el final. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Lady Gaga, y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.